Bueno, y ya estamos entonces para darle la bienvenida al doctor Mauro García, es cardiólogo. Doctor, bienvenido, mucho gusto en conocerlo y tenerlo en mi programa. ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar de este tema que es importante, la hipertensión arterial. A veces no sabemos que la tenemos, no la tenemos en cuenta, no conocemos nuestros valores. ¿Es una causa de muerte importante en la República Argentina, doctor? Sí, es sumamente prevalente, o sea, frecuente en la población adulta. Se calcula que en la Argentina hay aproximadamente un 36% de prevalencia de hipertensión arterial, lo cual más o menos son los mismos valores que se manejan en el resto del mundo. Eh, Hablando un poco de lo que son las guías, se estimaba que en el 2015, por ejemplo, a nivel mundial había cerca de 1,13 billones de pacientes hipertensos en el mundo. Y si pensamos que la hipertensión está relacionada o es causa de la muerte de más de 10 millones de personas por año, ajustado por edad, y más de 200 millones de personas en las cuales causa discapacidad o incapacidad, ajustado también por edad. Vemos que es una enfermedad que tiene una importancia muy grande en lo que es mortalidad. Lo bueno es que es una enfermedad eh, que se puede diagnosticar fácilmente, se puede tratar y se puede controlar. Con respecto a números que tenemos acá en Argentina, la verdad que no son muy buenos. Los últimos registros que hemos tenido, se sabe que de este 36-37% de población hipertensa que tenemos, aproximadamente uno solamente de cada 4 pacientes que se saben hipertensos está realmente controlado. Y de ese 37%, uno de cada 3 no sabe que es hipertenso. Entonces, muchas veces ese paciente se le diagnostica la hipertensión cuando ya tiene una complicación, como puede ser un accidente cerebrovascular, un infarto, una disección, insuficiencia renal crónica. Entonces se llega muy tarde al diagnóstico, sobre todo porque es una enfermedad silenciosa, así como la diabetes, la dislipemia, y si el paciente no tiene controles, no accede al sistema de salud, no se hace el diagnóstico y por lo tanto no se puede tratar. Claro, uno en este caso, y escuchando sus palabras, se pregunta ¿cuándo debo comenzar con esos controles? Porque lo ideal, como es silenciosa, no sé qué me va a pasar, cuándo, si es que me va a tocar, ¿cuándo debo comenzar a controlar mi presión? Bueno, se sabe que la hipertensión tiene una prevalencia muy grande que se relaciona con la edad. A partir de los 60 años, más del 60% de la población es hipertensa. Por lo tanto, personas adultas tendrían que tener obviamente un control que no necesariamente lo tiene que hacer el cardiólogo. Es algo básico tomar la presión en el consultorio, en un dispensario. Incluso la gente lo realiza en forma domiciliaria o en farmacias. Y no solamente está relacionado con la edad, los pediatras también toman la presión y logran diagnosticar así algo muy importante que es la hipertensión secundaria, por ejemplo. Pero en lo que es la población adulta, por lo general los médicos solemos tomar la presión en el consultorio y llega gente que, por ejemplo, es derivada a un cardiólogo, un médico clínico para control de hipertensión arterial, a partir de una toma de presión que le hizo un ginecólogo o un cirujano. Eso es muy importante. Claro, y ahí haciendo un seguimiento, ¿no? Supongamos que la persona ya sabe que es hipertensa, bueno, que se tiene que medir la presión regularmente. ¿Hay un horario indicado para hacerlo?
alguna forma especial en casa? Porque creo que, como usted dijo, tenemos tensiómetros en casa. Sí, eso justo comentaba usted eso. Es muy importante que la gente que tenga tensiómetros en su casa sea tensiómetros. En lo posible, los que están recomendados, que son los automáticos o semiautomáticos, los digitales, de brazo, no de antebrazo, que no están indicados, y que además sean tensiómetros validados y correctamente calibrados. Es muy común que la gente tenga tensiómetros, los aneroides, los comunes, los de la perita, durante mucho tiempo, y la verdad que se descalibran y pueden dar mediciones erróneas que no son reales. Al igual, otra cosa muy importante de las tomas domiciliarias es el tamaño del manguito. Muchas veces hay manguitos que son para brazos chicos, y la persona que lo usa, ya sea porque es obesa o porque tiene un brazo grande, se toma con ese manguito, y la verdad que sobreestima el valor. Y lo contrario también es válido, o sea, personas con brazos muy chicos y mangos muy grandes, que también infraestima el valor de la presión arterial. Y con el tema de los horarios, siempre, en realidad, lo que aconsejamos es, en el caso de que la persona va a hacer un monitoreo domiciliario de tensión arterial, que por lo general nosotros usamos aparatos que ya están validados, se le da a la persona se toma la presión durante 3 o 7 días, una vez a la mañana, 2 veces a la mañana, 2 veces a la tarde, y eso lo va anotando, o queda registrado en el mismo aparato. Pero lo que recomendamos es que haya algunos tips previos. Los principales es que sea antes de desayunar o antes de la cena, con la vejiga vacía, que no haya fumado, que no haya hecho ninguna actividad en los minutos previos, 10, 15 minutos si puede ser, que no haya tomado mate, café, té, cualquier cosa que sea estimulante, para que la medición sea lo más creíble posible. Y eso el paciente lo va anotando, o bien queda anotado en un registro, si es que lo que hace es un monitoreo domiciliario de tensión arterial, y después va al consultorio con esos valores y se sacan promedios. Y bueno, esos son más o menos los tips. Después hay otras cuestiones a tomar en cuenta. Por ejemplo, algo muy común, cuando uno se toma la presión con las piernas cruzadas, por ejemplo, que puede aumentar la presión arterial, o tomarse por encima de la ropa, que es otro error, o estar hablando mientras que se toma la presión, son todas errores que se cometen no solo en el domicilio, también en el consultorio, y que, bueno, dan falsos valores de presión arterial, y bueno, eso puede llevar a un diagnóstico errado y a un tratamiento también errado. Sí, seguro. Y a veces, bueno, yo siempre cuando voy por allí me toman la presión, me da elevado, y el médico me dice, bueno, es por el guardapolvo blanco. Es decir, como que uno tiene miedo, y instintivamente, no sé, y bueno, entonces la charla, además, relajarnos un poco, como usted dice, separar las piernas, respirar, vuelta a tomar, y ahí dan los valores exactos. ¿Eso suele suceder, doctor? ¿A usted le pasa? Sí. Hay dos cosas. Una es la hipertensión de guardapolvo blanco, que es la persona que no es hipertensa y en el consultorio tiene presiones elevadas de presión, valores elevados de presión, que eso se calcula más o menos que tiene una prevalencia entre el 20 y el 30%. Y otra cosa es el fenómeno del guardapolvo blanco, que es el paciente que es hipertenso, en su casa tiene valores controlados, significa menos de 140-90, pero cuando va al consultorio tiene valores más elevados, por la tensión que le genera, por la ansiedad que le genera, tomarse la presión con el médico. Entonces, esos son dos fenómenos que son muy frecuentes de encontrar. Para eso, lo que utilizamos los médicos, los cardiólogos, son dos opciones. Una es el monitoreo automático de la presión arterial, que es un aparato que se lleva el paciente a su casa,
que tiene un manguito con una manguerita unido a un aparato que toma la presión durante 15-20 minutos durante el día y a la noche. Y ese es un método que se utiliza muchísimo, no solo para el diagnóstico de este tipo de hipertensión, que es hipertensión de guardapolvo blanco, sino para muchos otros tipos de hipertensión, como en la embarazada, en el paciente añoso, cuando hay mucha diferencia entre los valores que se toma la presión que nos refiere el paciente que tiene en su casa comparados con los del consultorio. También para los casos de hipotensión, también son, y bueno, lo que pasa con esas mediciones es que nos dan una información muy, muy útil, no solo de los valores diurnos del paciente, sino también nocturnos, que es de mucha utilidad y también da información pronóstica. El otro método es el monitoreo domiciliario, que se realiza durante el día, que es un aparato que se lleva al paciente y se toma la presión durante 3 o 7 días, una vez a la mañana, una vez a la tarde, y eso se registra en la memoria del aparato, y el paciente después va al consultorio y el médico lo descarga, y con eso se saca un promedio. Estamos. Esos serían los monitoreos que, bueno, uno se llama Holter, ¿puede ser, doctor? Claro, el Holter es un electrocardiograma ambulatorio de 24 horas, que nosotros lo llamamos Holter, pero nosotros lo que nos referimos ahora es un aparato de toma de presión. Claro, lo entiendo. Bien, y algo que se me ocurre, la persona hipertensa medicada, ¿tiene que tomar esa medicación durante el momento en que toda su vida, es decir, a partir del momento que es medicada? Y por lo general eso va a depender de los controles que lleve, también de los hábitos, eso es muy importante. Hay gente que comienza a tomar medicación para la presión, por ejemplo, con un peso determinado, con obesidad, y siendo sedentario, y con el correr del tiempo empieza a modificar esos factores de riesgo, empieza a bajar de peso, empieza a hacer restricción salina, empieza también a hacer actividad física y empieza a corregir los valores de presión. Entonces muchas veces hay que disminuir las dosis o retirar fármacos. Eso no es infrecuente de encontrar. Lo más frecuente es también lo opuesto. Personas que no cumplen con las medidas higiénico-dietéticas o que aumentan mucho de peso, o personas que empiezan con algún otro tratamiento, por ejemplo, tratamientos para el cáncer o tratamiento con antiinflamatorios o corticoides que elevan la presión arterial, entonces hay que hacer un ajuste de medicación. Pero por lo general, cuando una persona es diagnosticada de hipertensión, la medicación, o sea, si está bien diagnosticado, la medicación la tiene que tomar de por vida. Estamos. Y las personas de mucha edad, 80, 90 años, ¿siguen teniendo hipertensión? Porque a veces dicen que, bueno, que como las venas se endurecen, ya no tienen esa flexibilidad, es como que no necesitan tomar medicación, o bien se baja la presión, como usted dice, por los hábitos alimentarios y ya no necesitan la medicación. Claro, no, es muy buena la pregunta. Por lo general, los pacientes que nosotros llamamos muy añosos, que son los que tienen por encima de 80 años, más que la edad cronológica, es muy importante también la edad biológica y cómo está el paciente, y un criterio muy importante que está en boga es el concepto de fragilidad. Estos pacientes por encima de 80 años, por lo general no entraron a los grandes estudios de hipertensión, porque se tomaron pacientes más jóvenes. Pero hoy en día se sabe que pacientes por encima de 80 años, si tienen más de 150, 90 milímetros de mercurio de presión, se tienen que medicar, y que medicándolo se disminuye mucho lo que son los eventos cardiovasculares. No se le pide el mismo
el mismo valor que se le pide a una persona, por ejemplo, menor de 80 años o menor de 60 años, que es 140-90, de ahí para abajo. A estos pacientes se le piden por lo general menos de 150-90 y hay que ser muy cuidadosos, sobre todo con los pacientes frágiles. Con frágiles yo me refiero, por ejemplo, todos conocemos pacientes o gente de 60 y pico de años en mal estado general, quizás con trastornos de la marcha o problemas neurológicos, pero también conocemos pacientes de más de 80 años que hacen mandados, que suben escaleras, que hacen un montón de cosas. O sea, uno es un paciente frágil y el otro no. Y no tiene que ver siempre con la edad, pero a partir de los 80 años es un poco más frecuente encontrar pacientes frágiles y con ellos hay que ser cuidadosos con la medicación, sobre todo con los diuréticos y con los... hay que tener mucho cuidado también con lo que es la hipotensión ortostática, que es la caída de la presión más de 20 milímetros de mercurio cuando el paciente pasa de estar sentado o acostado a parado, y que nosotros con la medicación podemos fomentar que pase eso, y eso puede ser causa de desmayo. Sobre todo, recordar que son por lo general personas que están polimedicadas, toman medicación para otras patologías, muy común en hombres, por ejemplo, para hiperplasia prostática, que también puede generar hipotensión ortostática. Entonces hay que ser muy cuidadosos, pero el mensaje es que las personas mayores de 80 años no es que no se tienen que medicar para la hipertensión. No se piden valores tan estrictos como los menores de esa edad, pero sí se tienen que medicar. Estamos. Doctor, y usted mencionó, bueno, las medidas higiénico-dietéticas, la actividad física y la sal. El tema de la sal, ¿cuántos gramos de sal? ¿Cómo nos puede graficar? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto podemos? ¿Cuánto nos deja de sal consumir por día? Bueno, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, dice que tenemos que consumir por día, sería lo ideal, 5 gramos de sal. Sabemos que la sal, el cloruro de sodio, tiene 600 miligramos de 1 gramo de cloruro de sodio, sería 1 gramo de sal, tiene 600 miligramos de cloro y 400 de sodio. Es el sodio lo que a nosotros nos preocupa. 5 gramos de sal sería más o menos una cucharadita de café, de té. ¿Cuál es el problema? Solamente el 25-30% de la sal que nosotros, solamente el 25-30% de la sal que consumimos viene de lo que nosotros le ponemos con el salero. El resto del sodio viene oculto en los alimentos. No solo en los que son los hipersalados que conocemos mucho, como por ejemplo los snacks, los fiambres, los enlatados, sino que también se utiliza mucho en lo que es, por ejemplo, panadería, porque el sodio además es un conservante, entonces se utiliza en muchos alimentos que, por ejemplo, consumimos y como son dulces o no tienen un gusto salado, pensamos que no tienen sodio y en realidad tienen sodio para conservarlo. Pero si nosotros podemos disminuir el consumo de sodio del salero y además de los que están ocultos, podemos llegar en los pacientes hipertensos de grado leve a controlar la presión y obviamente y en los que son de otros grados y están tomando medicación a mejorar los controles también y a mejorar la efectividad de los fármacos. Con respecto a la sal, una cosa muy importante que quería decir, que es una consulta muy común en el consultorio, es que la gente pregunta, por ejemplo, yo en la dietética me dan sal del Himalaya o sal de ajo o sal marina que me dijeron que es mucho más sana. Sí, pueden tener otros minerales, pero la cantidad de sodio es la misma, por lo tanto está consumiendo la misma cantidad de sodio que la sal de mesa común. Lo que recomendamos es que en las mismas dietéticas son sales de cloruro de potasio que tienen distintos grados de sodio. Está la que no tiene absolutamente nada de sodio y después van teniendo. Eso es de acuerdo a lo que la persona tolere, le va colocando hasta que después puede dejar de consumir sodio sal definitivamente.
Sí, yo justo se lo iba a preguntar, el tema de la sal del Himalaya, la sal rosada, la sal marina, porque a veces se dice, no, podés consumirla porque total esto no te aumenta la presión, pero, Claro, no, eso, pero es como usted dice, tiene cloruro de sodio, que es lo claro, que aumenta la claro, presión. sí. ¿Y qué cantidad de actividad física usted recomienda para una persona hipertensa? Bueno, para una persona hipertensa controlada, o sea que no está con valores muy altos de presión, que tiene buenos valores, menos de 140/90 o que puede tener un poquito más, pero no alejarse mucho de eso, lo que se recomienda es 150 minutos a la semana de actividad física moderada, como correr, caminar, andar en bicicleta, nadar. Eso lo puede dividir y le da 30 minutos por día, que es algo que se puede realizar. Si es una actividad física intensa, los valores mínimos recomendados ya son de la mitad, de 75 minutos. Una actividad física intensa es obviamente con una intensidad mayor, o como puede ser el ejercicio intervalado de alta intensidad, que ahora está muy en boga, que se utiliza también mucho para lo que es hipertensión, como por ejemplo el CrossFit o el entrenamiento funcional, pero que también se puede adaptar a otro tipo de disciplinas. Pero ese es el mínimo. Y el máximo, la verdad que se ven que hay una asociación entre más ejercicio y más beneficio. Más beneficio a nivel no solo de lo que hoy estamos hablando, que es la hipertensión arterial, sino también en lo que es obesidad, sobrepeso, diabetes, dislipemia. La verdad que el beneficio no solo se limita a lo que es hipertensión y cardiología, sino que tiene beneficios para muchas cosas. Sí, ¿y qué pasa si usted tiene un paciente que le dice, doctor, yo tengo artrosis en las rodillas, tengo sobrepeso, no puedo caminar, no puedo correr? No, ¿qué actividad puede hacer esa persona? Bueno, uno lo que siempre tiene que pensar, uno cuando la persona puede realizar actividad física es tratar de indicarle lo que a la persona le gusta, lo que la persona puede hacer. 150 minutos a la semana sostenido en el tiempo, no sirve hacer algo por un mes, 2 meses y no hacerlo nunca más. La persona que tiene ya obviamente patología, que no puede hacer actividad física, bueno, se buscará alguna forma o se buscará algo que la persona pueda hacer, teniendo en cuenta obviamente las limitaciones que Claro. pueda llegar a tener esa persona. Pero bueno, sí, es difícil y no es infrecuente de encontrar, sobre todo en personas de más edad. Claro. Bueno, doctor, entonces, tenemos que tener menos de 14,9, como dice la gente, ¿no? Lo ideal sería Sí, 13,7, sí. 13,8. Sí, se dice que para menores entre 18 y 80 años tener menos de 140/90 está bien, es lo que se busca, pero hay un subgrupo de gente que es por lo general gente sana, gente joven, en lo cual podemos ir un poquito más abajo, 130/80 o incluso 120/70, siempre y cuando tratando de no tener algún efecto adverso con la medicación, ¿no? Eso se puede, disminuye eventos, no mortalidad, pero bueno, se puede lograr. Actividad física, una dieta, con Saludable, sal, sí. así que esas serían las actividades que tiene que Sí, hacer. hoy en día se sabe que la hipertensión arterial es una enfermedad multifactorial, no es solamente algo biológico, sino también tiene matices culturales, sociales, económicos. Entonces, lo que se trata de hacer es abordarlo de esa manera, no solamente la medicación, bajar de peso, la nutrición, sino también, por ejemplo, hoy en día algo que se le está dando mucho interés y está en boga, no hay todavía mucha evidencia, pero se está acumulando, que es el tema del manejo del estrés. Por ejemplo, el mindfulness, terapias de respiración. Eso se está demostrando que disminuye la presión arterial y también, bueno, ayuda también en otros parámetros. Pero bueno,
Ya te digo, es algo multifactorial y se tiene que tomar como tal y abordarlo de distintos puntos de vista. No sirve de nada tomar solamente la medicación y no controlar otros factores de riesgo. Por ejemplo, paciente que toma la medicación pero fuma o es sedentario o no puede controlar el peso o no puede manejar el estrés, ahí no estamos bien. No. Tiene que ser algo, eh, obviamente, para el paciente, para la medida del paciente, pero adaptado para este y además teniendo en cuenta todos los otros factores de riesgo que al final tienen un efecto multiplicador, porque no es lo mismo la persona que es solamente hipertensa, sino también que al mismo tiempo es dislipémico, o sea, tiene colesterol alto, fuma, es sedentario, es obeso, es diabético, que la persona que solamente tiene algunos registros de hipertensión arterial grado 1, el énfasis que le tenemos que poner y el nivel de control y lo agresivo que tenemos que hacer con el tratamiento es otro. Por lo que yo creo que la hipertensión no solamente la maneja el cardiólogo, sino también que la ve el profesor de educación física, también la maneja el nutricionista. Eh, Así que no solamente es de la esfera del médico cardiólogo.